1904, San Luis Potosí. El orfanato que fue cerrado sin explicación. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 1904, San Luis Potosí. El orfanato que fue cerrado sin explicación. Capítulo 1, San Luis Potosí y la Casa de la Misericordia. En el año de 1904, cuando México, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, presentaba al mundo imagen de nación moderna y próspera, mientras ocultaba cuidadosamente las grietas profundas que atravesaban su sociedad. Cuando las élites disfrutaban de riqueza obscena construida sobre espaldas de millones que vivían en condiciones que diferían poco de la esclavitud, y cuando la Iglesia Católica mantenía poder e influencia que rivalizaban con el propio Estado, la ciudad de San Luis Potosí existía como microcosmos perfecto de todas estas contradicciones. San Luis Potosí era ciudad de arquitectura colonial espléndida, sus plazas ornamentadas y catedrales imponentes, testimonios de siglos de extracción de plata que había enriquecido a España y a las familias criollas que controlaban las minas. Era ciudad de comercio próspero, punto de conexión entre el norte minero y el centro agrícola del país, lugar donde fortunas se hacían y se perdían en especulaciones sobre metales preciosos y tierra. Pero también era ciudad de desigualdad brutal. Por cada mansión de cantera rosa con fuentes de mármol y jardines perfumados, había 100 jacales donde familias enteras vivían en habitación única sin ventanas ni piso que no fuera tierra compactada. Por cada niño de familia aristocrática educado por tutores franceses e ingleses, había 1000 niños descalzos que nunca aprenderían a leer, que trabajarían desde los 6 años en campos o minas, que morirían jóvenes de enfermedades que la medicina de la época podía prevenir, pero que raramente alcanzaba a los pobres. Y había categoría de niños aún más vulnerable que los simplemente pobres, los huérfanos. En México del Porfiriato, las causas de orfandad eran múltiples y brutales. Mujeres morían en partos que ocurrían sin atención médica adecuada, dejando bebés sin madres. Hombres morían en accidentes en minas o haciendas, en violencia de pulquerías o en las guerras pequeñas que constantemente estallaban en las periferias del país. Enfermedades como cólera, tifoidea y tuberculosis barrían barrios pobres regularmente, matando a padres y dejando niños sin nadie. Y había otra fuente de niños sin familias, los ilegítimos, productos de violaciones de patrones sobre sirvientas, de soldados sobre mujeres de pueblos ocupados, de sacerdotes sobre feligresas vulnerables. Estos niños, nacidos en vergüenza según la moral de la época, frecuentemente eran abandonados en puertas de iglesias o conventos, dejados con notas suplicantes de que alguien los cuidara porque las madres no podían. Para estos niños, los orfanatos eran supuestamente refugio, instituciones caritativas, típicamente administradas por órdenes religiosas con financiamiento de familias ricas buscando redimir sus pecados a través de filantropía,
donde huérfanos serían alimentados, vestidos, educados en oficios básicos y criados en fe católica hasta que fueran suficientemente mayores para valerse por sí mismos. En realidad, muchos orfanatos del Porfiriato eran lugares de horror, con supervisión mínima, administrados por individuos que veían a los niños bajo su cuidado como mano de obra gratuita o peor. Estos establecimientos frecuentemente causaban más daño que bien, pero escándalos eran raramente revelados públicamente porque involucraban a la Iglesia y a familias poderosas, y porque los niños pobres y huérfanos no tenían voz que la sociedad considerara digna de escuchar. La Casa de la Misericordia, orfanato establecido en San Luis Potosí en 1892, fue presentada desde su fundación como modelo de caridad cristiana. Había sido creada por iniciativa de doña Eulalia Sandoval de Méndez, viuda de comerciante rico que había dejado fortuna considerable a su muerte en 1890. Doña Eulalia había sido mujer de piedad ostentatosa, sin hijos propios, tras 3 embarazos que terminaron en abortos espontáneos. Había dedicado últimos años de su vida a obras caritativas. Cuando murió a los 58 años, en 1891, su testamento especificaba que gran parte de su fortuna debía usarse para establecer orfanato para niñas en San Luis Potosí. ¿Por qué solo niñas? El testamento lo explicaba en lenguaje de época. Las niñas huérfanas enfrentan peligros morales particulares en este mundo corrupto. Sin protección de familia, son vulnerables a peores formas de pecado y degradación. Es deber cristiano proveerles refugio donde puedan ser criadas en virtud y preparadas para vidas honestas como sirvientas o esposas. La casa fue establecida en edificio grande de 3 pisos en calle Morelos, no lejos del centro de la ciudad. Había sido antiguamente casa de familia aristocrática que había caído en tiempos difíciles y vendido la propiedad. Tenía arquitectura típica colonial, construida alrededor de patio central, con fuente en el medio, habitaciones que daban al patio en 3 lados, capilla pequeña en 4º lado, segundo y tercer piso con más habitaciones, todo rodeado por muro alto con portón de hierro forjado. La administración fue confiada a las Hermanas de la Caridad, orden religiosa que tradicionalmente se dedicaba a cuidado de enfermos y huérfanos. Madre superiora designada para dirigir la Casa de la Misericordia fue Sor Agustina Villalobos, monja de 42 años con reputación de eficiencia administrativa y devoción religiosa inflexible. Sor Agustina venía de familia conservadora de Zacatecas. Había entrado al convento a los 18 años después de que Prometido murió de fiebre amarilla, dedicando su vida a Dios con fervor que rayaba en fanatismo. Era mujer de estatura imponente, casi 1,70 m en época, cuando mujeres promedio medían apenas 1,50 m, de constitución robusta, rostro severo con rasgos angulares, ojos oscuros que miraban al mundo con mezcla de desdén y sospecha constante. Vestía hábito negro de las Hermanas de la Caridad, con tocado blanco que cubría completamente su cabello y enmarcaba su rostro de manera que acentuaba su severidad. Llevaba siempre rosario grande de cuentas de madera oscura colgando de su cintura y crucifijo de plata sobre su pecho. Su voz era profunda para mujer, capaz de proyectarse con autoridad que intimidaba incluso a hombres adultos. Bajo su dirección, la Casa de la Misericordia abrió sus puertas en marzo de 1892. Capacidad inicial era para 50 niñas huérfanas entre edades de 5 y 15 años. Las niñas serían educadas en lectura y escritura básica, aritmética simple, catecismo extensivo y oficios considerados apropiados para su clase: costura, bordado, cocina, limpieza, lavandería.
El personal, además de Sor Agustina, incluía 4 monjas más jóvenes, 2 maestras laicas para enseñanza de oficios, un capellán que venía diariamente para misa y confesiones, 2 cocineras y 3 sirvientes para mantenimiento del edificio. Durante primeros meses, la casa recibió cobertura favorable en periódicos locales. Era presentada como ejemplo de caridad cristiana, de cómo familias ricas de San Luis Potosí estaban cumpliendo con obligación moral de cuidar a los menos afortunados. Donaciones llegaban regularmente: dinero, ropa, alimentos, materiales educativos. Para diciembre de 1892, la casa albergaba 43 niñas. Eran mezcla de verdaderas huérfanas cuyos padres habían muerto y niñas abandonadas cuyas madres no podían cuidarlas. Edades variaban desde 5 hasta 14 años. Mayoría era mestiza o indígena, algunas pocas de familias criollas empobrecidas. La rutina era estricta, diseñada según principios que Sor Agustina creía producirían mujeres piadosas y obedientes. Las niñas despertaban a las 5 de la mañana con campana. Media hora para vestirse y hacer camas militarmente precisas. 6 de la mañana, primera oración del día en la capilla. 6:30, desayuno de atole y pan. 7, inicio de clases de lectura y escritura. 9, clases de catecismo. 11, almuerzo de frijoles y tortillas. Mediodía, trabajo en talleres de costura o lavandería. 3 de la tarde, merienda de fruta o pan. 4, segunda sesión de oración en capilla. 5, tiempo libre supervisado en patio. 6, cena de sopa y pan. 7, preparación para dormir. 8, luces apagadas. Era rutina diseñada para mantener a las niñas constantemente ocupadas, sin tiempo para pensamiento ocioso que Sor Agustina consideraba fuente de tentación. Y para primeros 2 años parecía funcionar razonablemente bien. Hubo ocasionales problemas disciplinarios, castigos administrados, pero nada que llamara atención externa. Pero en 1894 algo comenzó a cambiar en la Casa de la Misericordia. Cambio sutil al principio, apenas notable para observadores externos. Pero para las niñas que vivían allí, el cambio era profundo y aterrador. Y lo que comenzó como crueldad casual, eventualmente se transformaría en horror sistemático que cuando finalmente fuera revelado, haría que autoridades cerraran el orfanato precipitadamente, dispersaran a las niñas y después hicieran todo lo posible para enterrar la verdad de lo que había sucedido dentro de aquellas paredes. Capítulo 2. Los años oscuros. El cambio en la Casa de la Misericordia comenzó con llegada de nuevo capellán en enero de 1894. El padre Ignacio Medrano, quien había servido la casa desde su apertura, fue transferido a parroquia en zona rural distante. Su reemplazo fue padre Cornelio Salgado, sacerdote de 38 años que venía de posición en seminario en la Ciudad de México. Padre Cornelio era hombre de apariencia no notable, estatura mediana, constitución delgada, rostro pálido con rasgos que no inspiraban particular confianza ni desconfianza. Tenía cabello negro recogido severamente, ojos oscuros que miraban con intensidad perturbadora, manos de dedos largos que se movían constantemente, inquietas. Había nacido en familia de medios modestos en Puebla. Su camino al sacerdocio había sido motivado no por vocación genuina, sino por ser ruta de movilidad social para joven inteligente de familia pobre. Había estudiado en seminario con diligencia, pero sin particular devoción, ordenándose a los 25 años. Sus primeras asignaciones habían sido poco notables. Había servido como sacerdote asistente en varias parroquias, había enseñado brevemente en seminario. Pero había rumores que lo seguían.
susurros sobre comportamiento inapropiado con estudiantes jóvenes del seminario, sobre confesiones que duraban demasiado tiempo con muchachas adolescentes. Nunca había habido evidencia suficiente para acción formal. La iglesia de aquella época raramente investigaba tales acusaciones seriamente, especialmente cuando involucraban sacerdotes de familias sin poder político. Era más fácil transferir al sacerdote problemático a nueva posición, preferiblemente en lugar donde causaría menos problemas. Y así Padre Cornelio fue enviado a la Casa de la Misericordia, posición que requería visita diaria para misa matutina y confesiones, pero que no tenía supervisión estrecha, donde estaría principalmente en compañía de niñas huérfanas sin familia que las protegiera. Desde primeras semanas, algunas niñas reportaron sentirse incómodas con Padre Cornelio. Sus confesiones duraban más tiempo de lo necesario. Hacía preguntas sobre temas que parecían inapropiados, sobre sus cuerpos, sobre pensamientos impuros, sobre tocarse de maneras que las niñas ni siquiera comprendían completamente. Pero cuando niñas intentaron reportar estas incomodidades a las monjas, fueron castigadas severamente. Sor Agustina las acusó de tener pensamientos pecaminosos sobre sacerdote santo, de intentar difamar a hombre de Dios con mentiras maliciosas. Castigos incluían ayuno forzado, horas arrodilladas sobre guijarros en patio, golpes con vara, y así las niñas aprendieron a no hablar, a soportar en silencio. Pero Padre Cornelio no era único problema. Durante 1894, Sor Agustina también comenzó a cambiar. Siempre había sido severa, pero ahora su severidad se transformaba en crueldad activa. Desarrolló sistema elaborado de castigos por infracciones menores. Niña que llegaba tarde a oración matutina era forzada a permanecer arrodillada en capilla durante horas sin comida. Niña cuya cama no estaba perfectamente hecha era azotada con cinturón de cuero. Niña sorprendida hablando durante clases era encerrada en cuarto oscuro en sótano durante día entero sin agua. Y había castigos peores, castigos que las niñas que los sufrieron raramente hablaban sobre ellos después. Sor Agustina había designado habitación en tercer piso como celda de penitencia. Era cuarto pequeño sin ventanas, apenas 2 metros cuadrados, con piso de piedra fría. Niñas enviadas allí eran despojadas de sus vestidos, dejadas en ropa interior y encerradas durante días. Comida consistía en pan duro y agua una vez al día. No había baño, solo cubo en esquina. Las razones para ser enviada a celda de penitencia eran arbitrarias: mostrar orgullo al mirar directamente a Sor Agustina, demostrar pereza al no completar trabajo asignado con suficiente velocidad, exhibir vanidad al arreglarse el cabello de manera que Sor Agustina consideraba demasiado cuidadosa. Pero el verdadero terror comenzó cuando Sor Agustina y Padre Cornelio comenzaron a colaborar. Sus patologías individuales se alimentaban mutuamente, creando ambiente donde abuso se volvió no solo tolerado, sino sistematizado. Padre Cornelio comenzó a solicitar sesiones de consejo espiritual con niñas específicas, particularmente aquellas que estaban comenzando a desarrollarse físicamente, que tenían 12 o 13 años. Estas sesiones ocurrían en sacristía de la capilla, puerta cerrada, sin supervisión. Lo que sucedía durante estas sesiones solo fue revelado completamente años después, cuando algunas sobrevivientes finalmente encontraron coraje para hablar. Pero incluso entonces, muchas nunca pudieron articular completamente los horrores, el trauma demasiado profundo para palabras. Había también dimensión económica en la explotación. Las niñas de la casa trabajaban en talleres de costura, produciendo textiles que después eran vendidos.
Hacían bordados elaborados, cosían ropa, producían manteles y servilletas de lino. Este trabajo era presentado externamente como parte de su educación en oficios útiles. Pero en realidad las niñas trabajaban horas que violaban incluso las leyes laborales laxas de la época. 12, 14, a veces 16 horas al día durante temporadas de alta demanda. Niñas de 9 y 10 años con dedos sangrando de pinchazos de agujas, ojos dañados por trabajo de bordado fino bajo luz inadecuada, espaldas permanentemente encorvadas por horas encorvadas sobre marcos de costura. Las ganancias de este trabajo iban teóricamente al mantenimiento de la casa, pero Sor Agustina había comenzado a desviar fondos. Tenía hermano en Zacatecas con problemas financieros a quien enviaba dinero regularmente. Tenía gustos por objetos religiosos elaborados que compraba para su habitación privada, crucifijos de marfil, rosarios de piedras semipreciosas, imágenes de santos en marcos de plata. Para finales de 1895, la Casa de la Misericordia se había convertido en lugar de explotación sistemática y abuso, pero externamente mantenía reputación respetable. Visitantes ocasionales veían niñas limpias y ordenadas, escuchaban respuestas ensayadas a preguntas, observaban rutinas que parecían apropiadas, pero había señales para quienes quisieran verlas. Tasa inusualmente alta de enfermedades entre las niñas. Número preocupante de accidentes que resultaban en huesos rotos o quemaduras. El hecho de que niñas raramente sonreían, que se movían con cautela constante de personas viviendo en miedo. Y había desapariciones. Entre 1894 y 1903, 12 niñas desaparecieron de la casa. Explicaciones oficiales variaban. Algunas habían sido reclamadas por parientes distantes. Otras habían sido colocadas con familias como sirvientas. 2 habían muerto de enfermedades. Pero la verdad era más oscura. Algunas niñas habían huido, escapando por ventanas durante la noche, prefiriendo riesgos de vivir en calles sobre horror de permanecer en la casa. Una había muerto después de castigo particularmente brutal, su cuerpo enterrado silenciosamente en terreno no consagrado. Y al menos 3 habían sido vendidas, literalmente vendidas a burdeles en otras ciudades, transacción facilitada por Sor Agustina a cambio de pagos que nunca aparecieron en registros oficiales. Durante estos años hubo ocasionales intentos de niñas de reportar lo que estaba sucediendo. Una niña de 13 años, llamada Mercedes, logró enviar carta a tía que vivía en ciudad vecina, describiendo algunos de los abusos. La tía vino a investigar, pero Sor Agustina la convenció de que Mercedes era niña problemática con imaginación hiperactiva. Mercedes fue castigada severamente después de la visita, pasando 2 semanas en celda de penitencia. Otra niña, Rosa, de 12 años, intentó hablar con médico que vino a tratar brote de influenza en la casa. Pero cuando médico mencionó las acusaciones a Sor Agustina, ella explicó que Rosa sufría de tendencias histéricas. Rosa también fue castigada, y después de eso no volvió a hablar durante meses. El sistema funcionaba porque estaba diseñado para desacreditar a las víctimas mientras protegía a los perpetradores. Y habría continuado indefinidamente si no fuera por combinación de factores que eventualmente forzarían intervención externa. Capítulo 3. Las denuncias y la investigación. El principio del fin para la Casa de la Misericordia comenzó en manera inesperada en julio de 1903, cuando Sofía Rentería, niña de 14 años que había vivido en la casa desde los 9, logró escapar. Sofía era huérfana verdadera. Su madre había muerto en parto cuando ella tenía 8 años, su padre en accidente de mina 6 meses después. Sin parientes dispuestos a tomarla, había sido enviada a la casa.
Había sido niña inteligente, sensible, que había sufrido particularmente bajo régimen brutal de Sor Agustina. Durante 5 años había sobrevivido aprendiendo a volverse invisible, a nunca llamar atención, a cumplir con cada regla para evitar castigo. Pero a los 14, comenzando a desarrollarse físicamente, había llamado atención no deseada de Padre Cornelio. Las sesiones de consejo espiritual se volvieron más frecuentes, más prolongadas. Y Sofía decidió que preferiría morir en calles que continuar soportando aquello. En noche del 20 de julio, cuando todas supuestamente dormían, Sofía había usado sábanas atadas para descender desde ventana del segundo piso. Había trepado el muro que rodeaba el edificio usando árbol que crecía cerca, y había corrido a través de calles oscuras de San Luis Potosí sin saber exactamente a dónde iba, solo sabiendo que tenía que alejarse. Por suerte o providencia, terminó en puerta de casa de doña Carmela Vargas, viuda de 62 años, conocida por su caridad hacia los pobres. Doña Carmela había escuchado golpes desesperados en su puerta después de medianoche. Había abierto para encontrar niña descalza en camisón sucio, temblando de miedo y exhaustión. Doña Carmela la había llevado adentro, le había dado comida y ropa limpia. Había escuchado sin interrumpir mientras Sofía, entre sollozos, contaba historia de años de abuso en la Casa de la Misericordia. A diferencia de otros adultos a quienes niñas habían intentado contar, doña Carmela creyó cada palabra. Había estado casada con abogado que había defendido los derechos de trabajadores. Había desarrollado escepticismo saludable hacia instituciones que se presentaban como benevolentes, pero que frecuentemente ocultaban corrupción. Durante días siguientes, mientras Sor Agustina reportaba a Sofía como fugitiva, que necesitaba ser devuelta inmediatamente para su propio bien, doña Carmela trabajaba silenciosamente. Contactó abogado que había sido socio de su difunto esposo, don Alberto Morales. Juntos prepararon denuncia formal ante autoridades civiles, documentando acusaciones específicas que Sofía hacía. Pero sabían que denuncia de niña huérfana sola no sería suficiente. Necesitaban más evidencia, más testimonios. Y así don Alberto comenzó investigación discreta, hablando con personas que habían tenido contacto con la casa, proveedores que entregaban alimentos y materiales, médicos que ocasionalmente habían tratado a las niñas, vecinos del edificio. Lo que descubrió era perturbador. Proveedor de alimentos reportó que cantidades entregadas a la casa eran insuficientes para 50 niñas, sugiriendo que estaban siendo subalimentadas. Médico recordó haber tratado número inusual de fracturas y quemaduras que Sor Agustina siempre explicaba como accidentes. Vecina recordó escuchar gritos provenientes del edificio durante las noches. Gritos que cuando preguntó le dijeron eran de niñas con pesadillas. Pero el hallazgo más crucial vino de fuente inesperada. Hermana Clara Domínguez, una de las monjas más jóvenes que trabajaba en la casa. Hermana Clara tenía apenas 24 años. Había entrado a la orden solo 3 años antes con idealismo genuino de servir a los necesitados. Lo que había presenciado en la casa había destruido su idealismo y había comenzado a destruir su fe. Había visto los castigos crueles, había escuchado rumores sobre Padre Cornelio, había notado cómo niñas se encogían de miedo cuando Sor Agustina se acercaba. Hermana Clara había intentado protestar internamente, había llevado preocupaciones a Madre Superiora de la Orden en San Luis Potosí, pero le habían dicho que debía obedecer a Sor Agustina, que cuestionar su autoridad era pecado de orgullo. Cuando don Alberto, a través de contactos discretos, logró acercarse a Hermana Clara, ella había estado lista para hablar. No podía continuar siendo cómplice silenciosa. Proporcionó testimonio detallado.
nombres de niñas que habían sido castigadas severamente, descripciones de la celda de penitencia, sus sospechas sobre las sesiones privadas de padre Cornelio, evidencia de malversación financiera que había notado. Con este testimonio de alguien dentro de la institución, don Alberto presentó denuncia formal ante el juzgado de primera instancia de San Luis Potosí en octubre de 1903. Acusaciones incluían abuso físico y emocional de menores, explotación laboral, malversación de fondos caritativos y sospechas de conducta inapropiada de naturaleza sexual por parte del capellán. La denuncia causó sensación inmediata, no porque tales abusos fueran desconocidos, sino porque raramente eran formalizados públicamente contra institución respetable administrada por orden religiosa. El obispo de San Luis Potosí, Monseñor Ignacio Montes de Oca, reaccionó con furia. Declaró que las acusaciones eran calumnias maliciosas contra siervos devotos de Dios, que don Alberto estaba motivado por anticlericalismo que caracterizaba a liberales enemigos de la Iglesia. Sor Agustina negó todas las acusaciones vehementemente. Describió a Sofía como niña problemática con tendencias mentirosas, a hermana Clara como monja inestable que estaba siendo manipulada por elementos anticlericales. Pero las autoridades civiles, bajo presión creciente de periódicos liberales que habían comenzado a reportar el caso, ordenaron investigación formal. Inspector judicial don Ernesto Villareal fue asignado para investigar la Casa de la Misericordia. La investigación comenzó en noviembre de 1903. Don Ernesto, acompañado por médico forense y 2 policías, llegó a la casa sin aviso previo para inspección completa. Lo que encontraron fue cuidadosamente sanitizado. Sor Agustina había tenido semanas para preparar. Las niñas habían sido ensayadas en qué decir. La celda de penitencia había sido limpiada y convertida en cuarto de almacenamiento. Registros financieros cuestionables habían desaparecido. Cuando don Ernesto entrevistó a las niñas individualmente, la mayoría repetía respuestas preparadas. Estaban bien cuidadas, bien alimentadas, felices en la casa. Tenían demasiado miedo de Sor Agustina para decir la verdad. Pero algunas grietas aparecieron en la fachada. Médico forense notó que varias niñas tenían cicatrices consistentes con golpes repetidos. Algunas niñas, a pesar del ensayo, no podían ocultar completamente su miedo cuando Sor Agustina estaba cerca. Y había inconsistencias en registros que aún existían. Número de niñas que supuestamente habían sido colocadas con familias parecía inusualmente alto. Don Ernesto presentó reporte preliminar en diciembre, sugiriendo que mientras no había encontrado evidencia concluyente de todos los abusos alegados, había irregularidades suficientes para justificar investigación más profunda y supervisión aumentada. Pero antes de que investigación pudiera profundizarse, sucedió algo que cambió todo. En enero de 1904, María Guadalupe Torres, niña de 11 años que había vivido en la casa durante 2 años, murió. Causa oficial fue listada como neumonía, pero circunstancias eran sospechosas. María había sido una de las niñas que don Ernesto había entrevistado durante su inspección. Aunque había dado respuestas ensayadas, el inspector había notado moretones en sus brazos. Después de su visita, según testimonio posterior de otras niñas, María había sido castigada severamente por Sor Agustina, quien sospechaba que la niña había estado a punto de revelar verdad. El castigo había sido particularmente brutal. 3 días en celda de penitencia en pleno invierno, sin calefacción, con mínima comida. Cuando fue sacada, María estaba tosiendo violentamente. Tenía fiebre alta. En lugar de llamar médico inmediatamente, Sor Agustina la mantuvo aislada, tratándola solo con oraciones y agua bendita.
Para cuando finalmente fue llamado médico, neumonía estaba demasiado avanzada. María murió 2 días después. El médico que la trató, doctor Samuel Ordóñez, estaba perturbado por el estado en que encontró a la niña. Reportó sus sospechas a autoridades. Y esta muerte, combinada con investigación ya en curso, finalmente forzó acción decisiva. Capítulo 4. El cierre y las revelaciones parciales. La muerte de María Guadalupe Torres en enero de 1904 fue catalizador que las autoridades civiles necesitaban para actuar decisivamente. Aunque la Iglesia intentó presentar la muerte como tragedia inevitable de enfermedad que afectaba frecuentemente a niños en aquella época, el doctor Samuel Ordóñez se negó a permanecer silencioso. En reporte que presentó directamente al gobernador del estado, don Blas Escontría, el doctor Ordóñez detalló estado de desnutrición severa de María, moretones que no podían explicarse por enfermedad, y condiciones en que la encontró que sugerían negligencia criminal en mejor de los casos. El gobernador Escontría era político del Porfiriato, generalmente conservador y aliado de la Iglesia. Pero también era pragmático que entendía que escándalos públicos podían ser dañinos políticamente. Con periódicos liberales ya reportando sobre investigación en curso en la Casa de la Misericordia, muerte de niña bajo custodia de institución investigada, podía convertirse en causa célebre que podía desestabilizar relaciones cuidadosamente mantenidas entre Iglesia y Estado. Convocó reunión urgente con Monseñor Montes de Oca. Conversación exacta nunca fue registrada públicamente, pero resultados fueron claros. La Casa de la Misericordia sería cerrada inmediatamente. Las niñas serían transferidas a otras instituciones. Investigación formal sería concluida rápidamente con hallazgos que no avergonzarían excesivamente a la Iglesia mientras proporcionaban apariencia de justicia. El 25 de enero de 1904, apenas una semana después de muerte de María, autoridades civiles llegaron a la casa con orden de cierre inmediato. Sor Agustina fue informada que institución estaba siendo cerrada por irregularidades administrativas. No hubo arresto, no hubo acusaciones criminales formales, solo orden de evacuar el edificio dentro de 24 horas. Las 41 niñas que permanecían en la casa fueron divididas entre 3 instituciones diferentes. El convento de Santa Teresa en San Luis Potosí tomaría a las mayores, el asilo de San José tomaría a las de edad media, y Hospital de Caridad tomaría a las más jóvenes y a aquellas con problemas de salud. La evacuación fue caótica y traumática. Niñas que habían vivido juntas durante años, que habían formado lazos de supervivencia mutua en medio del horror, fueron separadas abruptamente. Algunas lloraban, otras estaban en shock, algunas parecían aliviadas de finalmente escapar, pero aterrorizadas de lo desconocido que venía. Hermana Clara y las otras monjas jóvenes fueron transferidas a diferentes conventos, dispersadas geográficamente. Padre Cornelio fue removido de su posición como capellán, pero fue silenciosamente transferido a parroquia rural en Guanajuato, alejado, pero no castigado. Y Sor Agustina fue enviada a convento de clausura en Querétaro, donde, según orden oficial, pasaría resto de su vida en retiro contemplativo. En realidad, era prisión suave, aislamiento que la removía de cualquier posición donde pudiera causar más daño, pero que evitaba escándalo de arresto y juicio. El edificio de la Casa de la Misericordia fue cerrado y sellado. Oficialmente, sería eventualmente convertido en otro uso caritativo. En realidad, permanecería vacío durante décadas, porque nadie quería asociarse con lugar ahora manchado por escándalo. Pero el cierre precipitado era solo parte de historia. La pregunta crucial permanecía:
¿Qué exactamente había sucedido dentro de aquellas paredes durante 12 años de operación? La investigación oficial, completada apresuradamente en febrero de 1904, produjo reporte que fue obra maestra de obfuscación. Reconocía irregularidades administrativas y disciplina excesivamente severa, pero evitaba cuidadosamente acusaciones específicas de abuso criminal. No mencionaba a padre Cornelio, excepto notar que nuevo capellán sería asignado si institución reabriera. No detallaba naturaleza exacta de castigos administrados. No investigaba desapariciones de 12 niñas durante años de operación. El reporte concluía que cierre de la casa era medida apropiada y que transferencia de niñas a otras instituciones aseguraría su bienestar futuro. Recomendaba que supervisión de instituciones caritativas fuera aumentada, pero no especificaba cómo. Y el reporte fue sellado inmediatamente como confidencial para proteger privacidad de menores involucradas. No fue publicado, no fue hecho disponible para prensa, no fue sujeto a escrutinio público. Pero don Alberto Morales y doña Carmela Vargas no se contentaban con este encubrimiento. Continuaron presionando por revelación completa, por justicia para las niñas que habían sufrido. Don Alberto logró entrevistar privadamente a varias de las niñas después de que fueron transferidas a nuevas instituciones. Lo que escuchó lo perturbó profundamente. Historias de golpizas regulares, de privación de alimentos como castigo, de encierro en condiciones que constituían tortura, de conducta claramente inapropiada de padre Cornelio que las niñas solo podían describir parcialmente porque no tenían vocabulario para articular completamente lo que les había sucedido. Con estas entrevistas, don Alberto preparó denuncia criminal formal contra Sor Agustina y padre Cornelio. Pero cuando intentó presentarla, se encontró con obstáculos en cada nivel. Fiscales no aceptarían el caso. Jueces se declaraban sin jurisdicción. Documentos desaparecían misteriosamente de archivos. La Iglesia había movilizado su influencia considerable. Monseñor Montes de Oca había dejado claro a autoridades que prosecución criminal de monja y sacerdote sería vista como ataque contra la Iglesia misma, que tendría consecuencias políticas. Y el gobernador Escontría, quien había ordenado el cierre, no tenía interés en permitir que caso se expandiera en crisis mayor. Ya había cerrado la institución, había removido a los responsables, había implementado apariencia de acción correctiva. Más escándalo solo causaría problemas. Don Alberto fue visitado por funcionarios gubernamentales que sugirieron que cesara sus esfuerzos. Fue advertido que continuar podía resultar en problemas para su práctica legal, que podía ser acusado de difamación, que su reputación podía ser destruida. Doña Carmela recibió visitas similares. Fue advertida que proteger a Sofía podía ponerla en peligro legal, que la niña podía ser removida de su cuidado. Enfrentados con estas amenazas y reconociendo que el sistema estaba diseñado para proteger a poderosos mientras silenciaba a víctimas, don Alberto y doña Carmela finalmente cesaron sus esfuerzos públicos. Pero don Alberto mantuvo archivos privados con todas entrevistas que había conducido, todos documentos que había reunido, los guardó con esperanza de que algún día verdad completa pudiera ser revelada. En periódicos, Historia de la Casa de la Misericordia desapareció rápidamente de titulares. Fue reemplazada por otros escándalos, otras crisis. Para junio de 1904, mayoría de residentes de San Luis Potosí había olvidado o elegido olvidar el caso, pero para las niñas que habían vivido allí, el trauma continuaba. En instituciones a las que fueron transferidas, muchas mostraban signos de daño psicológico severo, pesadillas, ataques de pánico,
incapacidad de confiar en adultos, comportamiento autodestructivo. Algunas eventualmente se recuperarían, construyendo vidas tan normales como era posible dadas circunstancias. Otras nunca se recuperarían completamente, y algunas, como María Guadalupe Torres, habían pagado precio definitivo. Sor Agustina vivió en convento de clausura en Querétaro hasta su muerte en 1924 a edad de 72 años. Nunca admitió culpa, nunca expresó remordimiento. Sus últimas palabras reportadamente fueron: «Hice la voluntad de Dios. No tengo nada de qué arrepentirme». Padre Cornelio sirvió en parroquia rural en Guanajuato durante 15 años. Murió en 1919 durante epidemia de influenza. No hay registro de que alguna vez enfrentara consecuencias por sus acciones. Y las niñas dispersadas crecieron, envejecieron. La mayoría murió sin que sus historias fueran completamente contadas o creídas. Capítulo final. El legado silenciado. Durante décadas después del cierre de la Casa de la Misericordia, edificio permaneció vacío. Se convirtió en lugar que la gente de San Luis Potosí evitaba, no solo físicamente, sino en conversación. Era recordatorio incómodo de verdades que la sociedad prefería no confrontar. El edificio deterioró gradualmente. Ventanas se rompieron, permitiendo entrada de elementos. Techo comenzó a gotear durante lluvias. Plantas trepadoras cubrieron paredes exteriores. Se convirtió en refugio ocasional para personas sin hogar, en lugar donde adolescentes aventureros entraban en noches para asustarse mutuamente con historias de fantasmas. En 1932, finalmente fue demolido para construir escuela pública, pero trabajadores reportaron sentirse incómodos durante demolición, sensación de tristeza pesada que impregnaba el lugar. Algunos se negaron a continuar trabajando después de oscurecer. La escuela fue construida, pero nunca fue institución completamente exitosa. Tenía tasa alta de rotación de maestros. Estudiantes reportaban sentirse infelices allí sin saber exactamente por qué. En 1968 fue cerrada y edificio demolido nuevamente. Hoy el sitio es estacionamiento público. Pocos que lo usan saben la historia de lo que una vez estuvo allí, pero algunos recordaban. Sofía Rentería, quien había escapado en 1903, vivió hasta 1978. Durante sus últimos años, dio entrevistas extensivas a investigador interesado en historia de instituciones caritativas en México del Porfiriato. Describió en detalle su tiempo en la casa, la rutina brutal, los castigos crueles, el miedo constante, las sesiones con Padre Cornelio que aún décadas después la hacían llorar al recordar. Y habló sobre las otras niñas, particularmente aquellas que nunca salieron, que desaparecieron sin explicación satisfactoria. «Éramos invisibles», dijo en una de sus últimas entrevistas. «Éramos niñas pobres, huérfanas, sin familia que nos protegiera, sin voz que la sociedad considerara digna de escuchar. Y por eso pudieron hacer lo que hicieron, porque sabían que nadie nos creería, que nadie intervendría, que nuestro sufrimiento no importaba a quienes tenían poder». Otras sobrevivientes que vivieron suficientemente largo eventualmente hablaron también. Sus testimonios, recolectados por historiadores durante los años 70 y 80, pintaron cuadro consistente de abuso sistemático que había sido conocido por muchos adultos en posiciones de responsabilidad, pero que fue permitido continuar, porque proteger reputación de iglesia y evitar escándalo era más importante que proteger a niñas vulnerables. En 1995, periodista investigador llamado Rodrigo Peña publicó serie de artículos basados en archivos que don Alberto Morales había mantenido y que su familia finalmente había hecho disponibles después de su muerte.
Los artículos detallaban extensamente caso de la Casa de la Misericordia, presentando evidencia documental de abusos y del encubrimiento subsecuente. Los artículos causaron sensación breve. Iglesia Católica en San Luis Potosí emitió declaración expresando profundo pesar por cualquier sufrimiento que pudiera haber ocurrido en instituciones bajo cuidado de la Iglesia en el pasado, pero evitando cuidadosamente admisión específica de culpa o responsabilidad. No hubo investigación oficial renovada. No hubo esfuerzo para identificar y reconocer formalmente a todas las víctimas. El consenso oficial parecía ser que eventos de casi un siglo atrás, por terribles que hubieran sido, estaban demasiado distantes para acción significativa ahora. Pero historiadores y académicos comenzaron a examinar caso de la Casa de la Misericordia como ejemplo de patrones más amplios en México del Porfiriato y después. Reconocieron que no era incidente aislado, sino síntoma de estructuras sociales que valoraban apariencias y poder institucional sobre bienestar de los más vulnerables. Estudios comparativos revelaron que abusos similares habían ocurrido en otras instituciones caritativas durante misma época: orfanatos, asilos, escuelas dirigidas por órdenes religiosas o particulares, con supervisión mínima. Patrón era consistente: instituciones presentadas públicamente como benevolentes, pero operando internamente con crueldad que variaba desde negligencia casual hasta abuso sistemático. Y revelaron también patrón consistente de encubrimiento cuando abusos eran descubiertos, removiendo perpetradores silenciosamente en lugar de castigarlos públicamente, dispersando víctimas, sellando registros, amenazando a quienes intentaban revelar verdad. En 2010, durante investigación más amplia de abusos institucionales históricos de menores en México, caso de la Casa de la Misericordia fue reexaminado brevemente. Pero investigadores encontraron que la mayoría de registros oficiales habían sido destruidos o perdidos. Lo que permanecía eran testimonios de sobrevivientes que aún vivían, ahora muy ancianas, y archivos fragmentarios preservados por familias de abogados y periodistas que habían trabajado en el caso. Una comisión recomendó que el gobierno mexicano y la Iglesia Católica emitieran disculpa formal a víctimas de abusos institucionales históricos. Pero recomendación fue largamente ignorada. Hoy, caso de la Casa de la Misericordia permanece como uno de muchos episodios oscuros en historia mexicana que nunca han sido completamente reconocidos oficialmente o resueltos. Es estudiado por académicos, mencionado ocasionalmente en contextos de discusiones sobre derechos de niños o reforma de instituciones caritativas, pero no es ampliamente conocido por público general. Las niñas que sufrieron allí durante 12 años, entre 1892 y 1904, han muerto mayormente. Las últimas sobrevivientes conocidas murieron en primeros años del siglo XXI. Sus voces, finalmente escuchadas en últimos años de sus vidas, después de décadas de silencio forzado, permanecen en archivos y testimonios grabados, testimonio de sufrimiento que fue permitido continuar porque quienes sufrían eran considerados sin valor por sociedad que los rodeaba. El edificio donde sufrieron está destruido. Los perpetradores están muertos sin haber sido castigados. Los registros oficiales están sellados o destruidos. Pero historia persiste como recordatorio de lo que sucede cuando instituciones operan sin supervisión genuina, cuando víctimas son silenciadas, cuando justicia es subordinada a protección de reputaciones institucionales. Y persiste como pregunta sin respuesta completa. Exactamente cuántas niñas pasaron por la Casa de la Misericordia durante sus 12 años.
Exactamente qué les sucedió a las 12 que desaparecieron sin explicación satisfactoria. Exactamente cuán profundo y extenso fue el abuso que nunca fue completamente documentado. Estas preguntas probablemente nunca serán respondidas completamente. Verdad completa fue enterrada con las víctimas que nunca hablaron, con los registros que fueron destruidos, con el edificio que fue demolido. Lo que permanece es historia de horror que fue permitido ocurrir en plena vista, que fue superficialmente investigado y después rápidamente suprimido, que nunca resultó en justicia significativa para quienes sufrieron. Es historia de niñas que eran invisibles en vida y que permanecen largamente invisibles en memoria histórica, recordadas principalmente por pocos académicos y descendientes de quienes intentaron ayudarlas. Y es recordatorio perpetuo de que los más vulnerables en sociedad siempre son aquellos cuyo sufrimiento es más fácilmente ignorado, cuyas voces son más fácilmente silenciadas y cuya justicia es más fácilmente negada. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde las instituciones presentadas como benevolentes ocultaban horrores, donde las voces de los vulnerables fueron silenciadas, y donde algunas verdades fueron enterradas tan profundamente que solo fragmentos emergen para recordarnos los precios terribles que algunos pagaron por la conveniencia de otros.